Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, Señor. Nosotros podemos estar delante de ti en esta hora porque tú tienes misericordia de nosotros, porque tú tienes benignidad para con nosotros, Señor, que aún siendo malos, Padre amado, tú eres bueno. Tú siempre estás allí para nuestro socorro, para nuestro clamor, Señor. Y hoy, Padre amado, ha sido también un día de búsqueda, de oración, de ayuno, de entrega, y queremos presentarnos, tanto yo como a la iglesia, Señor mío, que está hoy congregada, Señor, para escuchar tu palabra. Padre amado, es un privilegio poder oír con libertad tu palabra, poder predicar tu palabra, poder estar aún, Señor, nosotros reunidos de esta manera. Gracias, Señor. Gracias por el hogar de Agustín y de Camila. Gracias, Señor mío, porque ellos disponen de su casa, de su tiempo también y de sus cosas para poder compartir la palabra en este día especial, en el nombre poderoso de Jesús, que no podíamos realizarlo en el lugar habitual. Ahora, Padre, yo te pido que ahí donde están Álvaro y Carmen, donde está Oscar, donde está Cami y Agustín, incluso aquí conmigo, tu palabra, Señor mío, sea hablada, sea de tu corazón a nuestro corazón. Sea quitada toda nube, Señor mío, de confusión, de opresión, de distracción, Señor, para que el mensaje sea recibido. Tú ves la disposición de los corazones, Señor, que sea cual sea la circunstancia o el lugar, allí están prestos, Señor, a la hora indicada para beber de ti. Danos de beber, Señor. Danos de beber, disipa, Señor mío, todo lo que el enemigo quiso preparar para que estuviéramos agobiados o dispersos o sin ánimo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, eres tú el que está entronado y el que hablará a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios hoy en el libro de Génesis. Vamos a compartir versículos puntuales, no les voy a leer todo porque si no se nos iría largo, pero sí vamos a compartir versículos que yo les voy a ir leyendo acerca de lo que el Señor me trataba con la lectura. Ha sido convocada esta congregación, esta iglesia, digamos, a leer la palabra, ¿verdad? Y hemos empezado la mayoría, algunos irán por el capítulo 14 o 13, como voy yo, otros irán por el 20 y pico, como Álvaro y Agustín, que ya se lo están terminando. Oscar, no sabemos, pero también sabemos que es un muy buen lector de la palabra. Bueno, con Cami no compartimos, no hablamos, pero de esto, pero sabemos que el Señor puso en nuestro corazón, en el de Agustín, el compartir este sistema de estudio, de lectura de la palabra, con todo lo que el Señor viene tratando también a través de los sábados y de los martes. Para aclarar, no pudimos tener la reunión en casa, porque había una celebración, un desfile de Carnaval de las Promesas, de la esquina de mi casa hasta cerca de 8 de octubre, y sabemos todo lo que implica ruido, todo lo que era imposible poder predicar allí hoy, poder estar en el avance y en adoración. Entonces lo hicimos acá en la casa de los chicos, ¿sí? Pero bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Esta prédica, el nombre que le puse es Por uno, muchos. Por uno, muchos. Así que te doy el nombre como para que vayamos entendiendo todos de qué nos va a hablar el Señor a través de los versículos que vamos a leer y a comentar, ¿sí? Vamos a leer Génesis 6, versículo 5 al 8. Y dice así la palabra de Dios.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, dice en el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí entonces vamos a continuación relata que Noé construye el arca, ¿no? Dice, estas son las generaciones, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Allí vamos a saltar ahora al versículo 13. Vamos entendiendo entonces en qué situación, en qué momento es cuando Dios, enojado, decide mandar el diluvio que extermine a la humanidad. Pero cuando había decidido exterminar, como dice acá, a todo hombre que haya creado, desde el hombre hasta la bestia, como leíamos, hasta el reptil y las aves, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Cuando nos dice esto es que era un hombre realmente que tenía comunión con Dios, relación con Dios, ¿sí? Y Dios lo ve y lo identifica dentro de todo lo que había en la humanidad, ¿sí? Después sigue diciendo, ¿no?, que la tierra se corrompió delante de Dios y que estaba llena de violencia. Y bueno, entonces Dios dice algo en el versículo 13 a Noé. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea que Dios vio a Noé, que era varón justo, Dios caminaba con Noé, y Dios le dice a Noé la decisión que ha tomado. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y ahí le empieza a dar las instrucciones a Noé de que construya el arca con todas las medidas que le indica, de la forma en que lo hace. En el versículo 17 le dice: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, ¿sí?, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero en el versículo 18 le dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Me voy a detener un poquitito acá. Vemos que Dios le habla a Noé, que Noé era un hombre de fe. Dios le da las instrucciones a Noé de construir un arca, y le dice que establecerá un pacto con él. Y entrará él en el arca, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y todo lo que vive, dice en el 19, de toda carne de 2 de cada especie. Le empieza a decir cómo, a quiénes más debería hacer entrar en el arca. Pero yo no me quiero ir en tantos detalles con esto, sino en lo que Dios quiere hoy ministrar a nosotros. Dios vio que Noé era un varón justo. Dios escogió a Noé para que construya esa arca, y por cómo era Noé, por la fe de Noé, Dios le dice que hace un pacto con él y con sus hijos, y entrará él, dice, en el arca, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo.
Y Noé obedeció a Dios. Hizo todo, dice en el versículo 22, tal como Dios le mandó. Y le dijo, vamos al capítulo 7, versículo 1. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Viste que el título te dije, uno, por uno, muchos. Por uno entró toda la casa. Dios le habló a Noé. Dios vio que Noé era un varón justo. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y en el versículo 5 del capítulo 7 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Te está hablando como me habló a mí el Señor? Por la fe de uno, toda su casa fue salvada. Por la fe y el caminar de Noé con Dios, toda su casa entró en el arca de salvación. La humanidad entera y todo lo que tenía vida murió en el diluvio. Pero por la fe de uno, muchos, esa casa se salvó. Por tu fe, por mi fe, aunque seas el único, o sean dos, o sean los únicos que tienen la fe que Dios habla aquí en la palabra, toda tu casa será salva. No lo digo yo. A través de la Escritura el Señor me lo hacía entender. Noé fue echado justo. Hizo lo que Dios le dijo. Y él y toda su descendencia, sus hijos, fueron salvos. Fuera del arca era caos, muerte, destrucción. Dentro del arca había salvación. Así como pasó con Noé, aquí como relata la palabra de Dios, dice que Dios hizo un pacto con ellos. En el capítulo 9, a ver si me salté algo. Sí, me salté algo. En el 8, versículo 15, dice la palabra de Dios. 15, 16, dice así. Entonces, hizo todo Noé, como dijimos, pasó todo lo del diluvio, pasó todo ese tiempo, y dice que Dios se acordó de Noé, y dice en el 15, entonces, luego de todo eso, que la tierra ya estaba seca, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Este es el mandato que Dios da a Noé. Y es también para vos y para mí. Cuando nosotros venimos al Señor, recibimos promesa, recibimos palabra. Y no es para nosotros solos, es para nuestra casa también. Josué decía allí en el libro de Josué, cuando dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Esto me daba ánimo, fortaleza, a que a veces nos sentimos solos. A mí me pasó que durante muchísimos años caminé sola con el Señor, pero caminé sola, porque toda mi casa estaba fuera del arca, estaba fuera de Cristo, estaba fuera de vivir para el Señor y de las promesas que Dios tenía. Pero bastó que uno permaneciera. Y me fortalecía en la palabra, y quiero compartirte esto. Tu fe no es en vano. Tu fe ha sido vista por Dios, y así como Dios vio a Noé, también te ve a ti, me ve a mí, y perseverando y permaneciendo, entra toda tu casa. Y eso nos alienta, y además
es para multiplicación y para fructificar. Mirá lo que dice en el versículo 20 del capítulo 8. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué hizo Noé cuando llegó a la tierra seca? Cuando Dios le dijo, multiplíquense, fructifiquen sobre la tierra. En agradecimiento, Noé edificó un altar a Jehová, ofreciendo holocausto en ese altar, dando gracias al Señor, dando ofrenda a Dios. Y en el capítulo 9, versículo 1, dice así: Dios hace pacto con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Tomá estas palabras para vos, para tu casa. Así como dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, así como dice, bendijo Dios a Óscar y a su casa, bendijo Dios a Álvaro, a Carmen y a su casa, bendijo Dios a Agustín, a Camila y a su casa, bendijo Dios a Viviana y a su casa. Yo sé que el Señor habla para que nosotros le conozcamos, y así es como la obra. Dice, en el versículo 4 del capítulo 9 dice, bueno, les da instrucciones, ¿no? Como que las aves del cielo, que podían comer de todas las cosas, de todo lo que había allí. Dice en el versículo 8 que te quiero leer: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, te dije que hablaba como cabecera del capítulo 9, pacto de Dios con Noé. Dios bendice a Noé y a sus hijos, les da la orden y la bendición de fructificar y multiplicarse. Y vamos al versículo 8 y dice que habló Dios a Noé y a sus hijos, con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios hizo un pacto. Dios le habló a Noé, Noé obedeció. La bendición que vino sobre Noé no vino solo sobre él por ser él un varón justo, un varón que Dios perfecto, que caminó con Dios, sino que fue a toda su casa, a todos sus hijos, y Dios hizo pacto con Noé y con sus hijos. No nos dice cómo eran sus hijos, pero sí habla de Noé. Y dice, con vuestros descendientes después de vosotros, para nuestra descendencia y para nuestra heredad. También es la promesa que hay sobre tu vida. En el versículo 13 del capítulo 9 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Acá está hablando del arco iris. Dios dejó una señal para que acordarse del pacto que había hecho, que él dijo que nunca más raería a la humanidad, mandaría un diluvio para raerla, ¿no? De esta manera. Y en el versículo 17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hasta aquí Noé. Pero también el Señor me llevaba al capítulo 12 de Génesis, y me mostraba lo mismo. Vamos a leer que Dios habla a Abraham. Dice en el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre en la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuántas promesas le dio Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ni siquiera a dónde. Yo viví esto, ¿saben? Más adelante se los voy a compartir. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¿De qué le está hablando Dios a Abraham? No solamente de su vida, sino de que hará una gran nación de él y que va a engrandecer su nombre. Recordá esto.
Se va Abraham, si no vamos a leer todos los versículos, se va a la tierra de Canaán, llegaron allí, pasó Abraham por allí, y dice que en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Nuevamente, lo mismo que fue con Noé, lo mismo con Abraham. Le dice, aparece Dios a Abraham y le dice: a tu descendencia le daré esta tierra. Le estaba hablando que la bendición que había venido sobre Abraham también iba a ser sobre su descendencia. Aún no tenía descendencia Abraham. En el caso de Noé tenía descendencia, pero en el caso de Abraham aún no tenía descendencia, pero Dios ya le estaba dando palabra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El altar, hablábamos el sábado pasado, era el lugar en el cual nosotros buscamos la presencia de Dios, donde nosotros nos apartamos, donde nosotros le adoramos, donde nosotros compartimos la palabra, ¿sí? Ese altar en nuestro corazón también, pero vemos como la palabra de Dios acá, vimos que por uno, muchos compartiendo cada paso de los versículos que te compartí, valga la redundancia, de Noé, y ahora aquí con Abraham. Abraham hizo como Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Dios le dijo que para su descendencia también heredaría la tierra prometida. A tu descendencia daré esta tierra. Por uno que oyó, por uno que obedeció, muchos serían bendecidos. Él mismo, Abraham mismo, era bendito. En el 13, a ver si me anoté bien acá, en el 13:14 de Génesis, dice así: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Realmente, yo no sé si a ti te pasa como me pasa a mí, pero a mí me fortaleció, porque no es que vos y yo estemos sábado a sábado escuchando la palabra o cada día orando, levantando ese altar, hablando con el Señor, buscando y nada más. Detrás de ti, detrás de mí, vienen muchos. Tu casa, mi casa. Amén. Y el Señor lo fortalecía con su palabra. Versículo 16 del capítulo 13 de Génesis que estamos leyendo. Yo sé que ha sido entreverado, pero esto queda grabado y podemos tomar nota nuevamente. Versículo 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Nuevamente, ¿qué hay? Obediencia. Obediencia. Le dijo en el capítulo 12, versículo 2 de Génesis, le dijo: engrandeceré tu nombre. Y si vamos al capítulo 17, los voy a pasear, al capítulo 17, versículo 1 al 9, te voy a leer. Era Abraham de edad avanzada, era de 90 años, 9 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Tenía 99 años Abraham y no tenía descendencia.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham significa padre exaltado. Abraham significa padre de multitudes, y acá lo explica la palabra, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios cumple sus promesas. Sabemos que la promesa que le dio a Abraham, él vio una parte, pero no vio esa multitud, y cuando le dice que verá como que serán su descendencia será como las estrellas, si las pudiera contar las estrellas, así sería. Dice, multiplicaré en el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Y así fue con Abraham. De Abraham vino Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac, Jacob y Esaú. De Jacob vinieron las 12 tribus, y de esas 12 tribus vino el Mesías. Todo esto primario que hemos compartido nos lleva a entender el hilo. Hoy hablábamos con los chicos de eso, del hilo y de las perlas, ¿no? Que el hilo conductor que es la palabra de Dios y las perlas que son cada versículo, ¿verdad? Y podemos ver en el libro de Hebreos 11 algo que nos lleva a ver desde más en el Nuevo Testamento, desde lo que testificaron Noé, Abraham y tantos otros, cuando habla de, serían los héroes de la fe, ¿no? En Hebreos 11, en el versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, cuando fue advertido por Dios Noé acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vos y yo estamos preparando ese camino. El arca es nuestra vida en Cristo, para que tú y tu casa sean salvos. En el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo te dije que a mí me pasó que yo viví esto en un momento. Hace muchos años, el Señor trajo palabra a mi vida que me fuera de mi tierra y de mi parentela a la tierra que Él me mostraría. Y esto fue cuando yo, por diferentes razones que fueron permitidas por el Señor, dejé la iglesia en la que estaba sirviendo, en la cual había nacido, crecido, y esa fue la palabra que el Señor me dio. Entonces, podemos entender cuando Dios nos llama a dejar un lugar que nos es familiar, cuando Dios nos llama a dejar cosas a las cuales nosotros estamos aferrados o no son conocidas, a algo que Él nos va a mostrar, aunque no nos diga. Así fue la fe de Abraham, de esa misma manera. Dice, por la fe habitó, en el versículo 9 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe habitó
como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Isaac era el hijo de Abraham. Jacob era el hijo de Isaac. Entonces podemos ver la promesa de Dios cumpliéndose, además que lo conocemos a través de la Escritura, ¿sí? De que son coherederos de la misma promesa que Abraham. Abraham dice más adelante en el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Era lo que te decía hace un momento. Por la fe de uno, y ya casi muerto, no tenía descendencia. Dice, por la fe de uno, y ese ya casi muerto, se cumple la promesa de Dios, dice, y salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. A veces estamos esperando que las cosas sucedan y se demoran para nosotros, pero seguramente son en el tiempo perfecto de Dios. Abraham y Sara ya eran viejos cuando Dios le dio la promesa, el hijo de la promesa que fue Isaac. Y nosotros también, como hijos de Dios, como cristianos, como mujeres y hombres de fe, tenemos promesas y a veces nos desanimamos, aún porque vemos que en nuestra casa las cosas no son como anhelamos o como Dios las habla a través de su palabra. Pero podemos fortalecernos en la fe, porque la fe, aquí en Hebreos 11:1, dice que es la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que por ella, sigue diciendo, en el versículo 2 de Hebreos 11, alcanzaron buen testimonio los antiguos, de los que estamos hablando, algunos, estamos hablando de 2 nada más. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo estamos leyendo, lo que hemos leído Génesis, sabemos que dijo Dios, hágase la luz, sepárese las aguas. Bueno, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es lo que el Señor está tratando hoy contigo y conmigo, que tu fe y mi fe no la tengamos a menos, porque por la fe de uno, muchos son alcanzados. Nuestra casa es alcanzada. Y te hablé de Jesús, que nos llevaba al Mesías. Noé, Abraham, lo estoy siendo haciendo eslabones muy grandes, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, las 12 tribus, de la tribu de Judá, Jesús, el Mesías. Y en el capítulo 12 del mismo libro de Hebreos nos habla exactamente de él, de Jesús. Y mira cómo dice, por tanto, nosotros, vos, yo, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos en derredor nuestro el testimonio de todos estos y a su vez aquellos a los cuales nosotros tenemos que testificar. Así lo entiendo yo esto. Despojémonos, dice, versículo 1 de Hebreos 12, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí dice esta palabra que tomala. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe, desde el principio hasta estos tiempos, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. Por tanto, nosotros también, así como estos antiguos, todos estos que testificaron, que nos dieron testimonio de que por su fe, su casa, Noé y su descendencia fueron, Dios hizo pacto con su descendencia. Abraham, Dios hizo pacto con Abraham y con toda su descendencia. Las promesas que eran para él, también decía aquí, alcanzaron a sus hijos y a sus nietos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos está asediando. Sabemos exactamente lo que vivimos constantemente, es como un jalarnos. Corramos con paciencia. Hay un ritmo que no es el de caminar, es una carrera. Es una carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera, correrla con paciencia. Hoy escuchaba el testimonio de una familiar que corre carreras, que ganó en la San Fernando y que le está yendo muy bien, una chica de 16 años, familiar por parte de mi mamá. Y me venía a la idea de lo que es correr una carrera. Hay que mantener un ritmo, si vos metés todo de entrada te agotás y no podés, hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que entrenarse, y como toda carrera requiere de lo mismo, es una carrera. Pablo decía, he corrido la carrera, ¿no? Y he llegado a la meta. Bueno, lo mismo, carrera que tenemos por delante, pero por delante que tenemos puesto nosotros, puestos los ojos en Jesús. Si vos y yo caminamos o mirando para cualquier lado, o si vos y yo corremos sin poner los ojos puestos en Jesús, seguro que nos desviamos, seguro que no vamos a poder tener la fe que habla aquí del autor y consumador. Es en Él, el cual por el gozo puesto delante de Él, el gozo de nuestra salvación, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, tu ánimo, mi ánimo, no se canse hasta desmayar. No se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo, Él nos da las fuerzas a nosotros. Es nuestra fe en Él. Cuando Noé construía el arca, no había habido lluvias, nadie podía creer, por eso decía ahí, con temor y creyendo en Dios, Él construyó el arca y le llevó, si yo no quiero decir un disparate, pero creo que eran 100 años construir el arca, y todo el mundo seguía viviendo y haciendo cualquier cosa, y Noé construía el arca. Llegado el momento, toda su casa entró en ella, y los demás perecieron. Fuera del arca era un caos, dentro del arca era la presencia y la voluntad de Dios manifestándose. Amén. Por uno fueron alcanzados muchos. Por vos, tu casa será también alcanzada. Por cada uno de nosotros. Veía las similitudes. Dios me lo trató así. Dios les habló, obedecieron. Dios hizo pacto con ellos y alcanzó a ellos y a su descendencia. Amén. Y lo mismo contigo y conmigo. Dios obra así. Pero nosotros, así como decía aquí, también nosotros, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, para poder entonces terminar la carrera perseverando en esa fe, y que muchos
sean alcanzados a través de tu vida, de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga ministrando, nos guíe a lo que Él quiere hablarnos. Y te dejo un versículo que está en Isaías 40, 28. Te lo voy a leer cerrando, que lo vi hoy, luego de preparar el mensaje, y te lo quiero compartir. Isaías 40, 28. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. ¿No has oído? ¿No has sabido que Dios eterno, el Dios eterno es Jehová, el que creó los cielos y la tierra? Estamos leyendo eso. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que no se cansa, es un Dios que no se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que fe es lo que el Señor quiere sembrar en nosotros, que esa fe sea sólida, sea firme, y que con ella muchos alcancen también el conocimiento de Cristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Dios Todopoderoso, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, por cómo tú nos muestras en las Escrituras lo que dejaste Cristo, tu palabra, Señor, tu palabra. Tú nos hablaste hoy, Señor, así como te acercaste a Noé, así como le dijiste a Noé, varón justo, así como te acercaste a Abraham, Señor. De esa manera hoy te acercas a nosotros también, para que corramos con paciencia esta carrera, para que alcancemos, Señor, lo que tú has hablado para cada uno de nosotros. Y tomamos, Señor mío, la palabra de que ese pacto que tú haces con nosotros es también para con nuestra casa. Ese altar que levantó Noé, ese altar que levantó Abraham, ese altar que levantamos cada uno de nosotros, cada día y en este momento, Señor, de agradecimiento a ti, de agradecimiento, porque tú nos instruyes, Señor. Tú traes, Señor mío, libertad. Tú renuevas nuestras fuerzas. Podemos conocerte más y más a través de las Escrituras. Ministranos, poderoso Dios, ministranos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, quitando, Señor mío, ese peso, que nos despojemos en esta hora, Señor mío, de todo peso, de toda carga, de toda culpa, de toda condena, de todo desánimo, de toda apatía, de toda ansiedad, de toda ira, de toda rebelión, y de ese pecado, Señor mío, que está alrededor, Señor, queriéndonos hacer sacar los ojos del autor y consumador de la fe, que nos impacientemos en medio de la carrera. Tú nos llamas, Señor, a permanecer, a perseverar y correr la carrera con paciencia. Tú eres, Señor, el modelo. Tú, Señor mío, tú no tuviste en cuenta el oprobio que ibas a vivir, teniendo puesto delante de ti el gozo. Así está delante de nosotros, Señor, el gozo de tu salvación en nosotros y en todos los que amamos y alcancemos con nuestra vida, Señor, que derramemos esta fe en ti, Señor, en toda vasija, en toda alma que se cruce con nosotros, Padre. Danos gracia, danos sabiduría, estrategia, prepara los caminos, Señor, porque queremos glorificar tu nombre, ser testigos así como lo son Noé y Abraham y tantos otros héroes de la Biblia, que muchos no alcanzaron a ver las promesas,
pero vivieron por fe, para que su descendencia sí le alcanzara la heredad. En el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, y bendigo a cada uno de mis hermanos y a los que reciban esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Cada uno siga disfrutando de este resto de jornada y de fin de semana.